y sabemos que algún día lo vamos a ver. Eso es fe. La fe precisamente es poder creer. La fe es algo maravilloso porque con la fe podemos ver milagros, podemos ver prodigios, podemos ver muchas cosas a través de la fe, pero es muy importante que entendamos que después de tener fe, como creyentes necesitamos tener un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque vimos también el libro de Tito, capítulo 1, verso 16, en donde nos enseña que había un grupo de personas que profesaban conocer a Dios, pero dice que sus hechos lo negaban. Entonces la fe solamente es algo de poder saber o creer, tener esa fe. Hay mucha gente que tiene fe y cree en Dios, pero los hechos son muy importantes porque los hechos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, por eso en el libro de Tito 1:16 nos enseña que los hechos que ellos hacían lo negaban. Decían que creían en Dios, pero sus hechos negaban la existencia de Dios. ¿Cuáles eran sus hechos? Dice que ellos eran abominables y rebeldes. Vimos una lista de todo aquello que abomina Jehová Dios y vimos precisamente este tipo de acciones sobre cosas que Dios abomina y características que Dios abomina, y vemos que también dice que son rebeldes y termina diciendo Tito, reprobados en cuanto a buena obra. Entonces la semana pasada estábamos viendo la segunda carta de Pedro y estuvimos enseñando que el apóstol Pedro enseña que a nuestra fe le tenemos que añadir 7 elementos. Estos elementos el apóstol Pedro les llama estas cosas. Es una palabra muy sencilla para identificar estas cosas. Él no usa una palabra técnica, no usa una palabra teológica, no usa ese tipo de terminología, simple y sencillamente dice estas cosas. Al mencionar estas cosas, él está mencionando la virtud, menciona el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Entonces, cuando él nos anima a añadir a nuestra fe estas cosas, es precisamente que tenemos que añadirla. Y la semana pasada estuvimos resaltando acerca de esta palabra, de estas cosas, porque él menciona y él dice que el que tiene estas cosas, pues no va a estar de ocioso. Pero también dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, y dice que se olvida que han sido perdonados sus antiguos pecados. Y el apóstol Pedro, al resaltar estas cosas, hace ver claramente que el cristianismo va más allá de solamente decir creo en Dios. El cristianismo no solamente es decir yo creo en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, el creer en Dios no es una forma de decir yo sí creo en Dios y ya. Tenemos que aprender a creer en Dios, pero ir más allá de nuestra fe y añadirle a nuestra fe estas 7 cosas: la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Cuando tenemos estas cosas, nuestra vida como cristiano es mucho más diferente. Un cristiano que se llega a ambientar solamente en su fe, pues exactamente su fe puede seguir creyendo en Dios, pero carece de estas cosas. Por eso, cuando un cristiano dice yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero cae, entonces la gente lo va a criticar. ¿Por qué? Porque carece de estas cosas.
Entonces yo quiero hacerlos reflexionar sobre de estas cosas. Gracias. Y que nosotros podamos pensar sobre una fe en acción. Amén. Así que yo quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y quiero que le demos lectura a los versículos 12 al 15, por favor. Segunda carta o epístola universal del apóstol San Pedro, apóstol, capítulo 1, y de ahí le vamos a dar lectura, versículo 12 al 15. Amén. Dice la palabra de Dios así: por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero invitarte ahí en tu lugar, que cierres tus ojos y que levantes, por favor, tu mano derecha conmigo. Quiero que ores conmigo. Señor Jesús, te quiero pedir que me ayudes a añadir a mi fe estas cosas para que yo pueda demostrar mi fe y que tú haces grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Amén. La fe es algo bien importante, muy importante. Por eso, si nosotros vamos a tener una fe en acción, es más allá de lo que decimos yo creo en Dios. Hace años, cuando yo era un congregante, yo estaba precisamente en una iglesia. Esta iglesia en donde yo aprendí muchas cosas, pero yo escuchaba de mi líder y de mi pastor una frase que él decía. Y curiosamente él decía una frase de: somos pocos, pero efectivos. Esa frase taladraba en mi corazón, en mi cabeza, y yo pensaba: ¿somos pocos, pero efectivos? Cuando yo escuché esa frase, precisamente fue porque nosotros nos reuníamos primero en un salón. No sé si ustedes conozcan la colonia Caracoles, ¿sí? Y en la colonia Caracoles hay un salón, el Salón Azaros. A ver, levante su mano, ¿quién conoce ese salón? ¿Sí? ¿Por qué conocen ese salón? ¿Por qué lo conocen? Ah, por ahí pasa. Ok. Bueno, seguramente los invitaron a una fiesta, ¿no? O a hacer un servicio, ¿verdad? Por eso conocen ese salón. En ese salón, curiosamente, ahí nosotros nos congregábamos como iglesia hace años atrás. Pero tristemente la iglesia o el lugar o el salón se empezó a vaciar, o sea, la gente se empezaba a ir. ¿Por qué? No sé, pero se empezaba a ir la gente. Y después de ahí nos fuimos a rentar a un kinder. Estuvimos en un kinder. Y después de ahí la gente también se estaba yendo. ¿Por qué? No sé por qué la gente se estaba yendo. Entonces fue ahí donde yo escuché esta frase: somos pocos pero efectivos. Eso no cabía en mi mente. En mi mente taladraba y decía: somos pocos pero efectivos. Mire, si tan solo este espacio estuvieran otras personas allá atrás y otras acá, esa era la cantidad de la que estábamos en el kinder.
Y entonces nuestro líder, nuestro pastor decía, somos pocos pero efectivos. Cuando nos reuníamos en el Salón Azaros, el salón se llenaba, era mucha gente la que iba. Pero ¿por qué se iría la gente? No sé por qué se fue. Llegamos al kinder y tan solo en el kinder, yo creo que de este espacio hacia atrás, hacia la columna, era la entrada del garage y unos cuantos salones tenía. Y era una casa que rentaban y que la habían hecho kinder igual. Entonces nosotros usábamos el garage para reunirnos. Pero se empezó a ir la gente y curiosamente una hermana, buena onda, le dice al pastor, pues vámonos a mi casa, ahí vamos a congregarnos. Y nos fuimos a su casa. ¿Saben cuántos éramos ahí? Pues éramos menos pues de los que nos congregábamos en el kinder, éramos mucho menos. Y seguía la frase. Somos pocos, pero efectivos. Entonces esa frase me taladraba en la mente y yo pensaba, si fuéramos efectivos, no seríamos pocos. En primer lugar seríamos, ni siquiera se hubiera ido la gente del Salón Azaros. Hubiéramos crecido más si fuéramos efectivos. Ahora, usted puede mirar, ¿cuántos somos aquí? ¿Somos pocos o somos muchos? Somos pocos. El domingo nos reunimos y en el primer servicio estaba lleno el lugar. Al estar lleno el primer servicio, ¿somos pocos o somos muchos? Pocos. Porque el lugar no define que seamos muchos. Hay un buen libro que se llama Las 21 leyes del liderazgo irrefutable, escrito por John Maxwell, y precisamente él escribe la ley del tope. En la ley del tope, él escribe que nosotros ponemos nuestro propio tope. Esto hace que cuando un pastor o un líder tiene una medida de un garage o de un salón, dice, ya somos muchos. No somos muchos. O sea, hubo un tope, hasta ahí llegamos. Entonces, cuando un creyente, cuando un cristiano tiene un tope en su vida, se detiene. Ahí se detiene y se detiene porque no va a avanzar, no va a crecer, no va a cambiar, porque hay un tope. Cuando un cristiano, cuando un pastor dice, no, pues hay mucha gente, ya somos muchos, entonces el tope son los muros. Y uno piensa y dice, ya se llenó, ya no vamos a avanzar, hasta ahí llegamos. Entonces la mente de una persona lo mira como un tope. Cuando alguien quita ese tope, no importa que si ya se llenó, busca la forma de llenarlo nuevamente. Eso es fe en acción. Porque cuando la Biblia nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hace años atrás, precisamente antes de llenar este lugar, llenamos un salón que estaba ahí. Ese primero lo llenamos, esa salita primero la llenamos. Y yo recuerdo que salíamos por esa puerta y veíamos este patio, y yo me paraba ahí y una de mis hermanas se paraba a mi lado y le dije, cuando veamos todo esto lleno. Ella dijo, ¿tú crees que algún día se llene? Le dije, por supuesto que sí. Y entonces a veces la mente nos hace creer o pensar, pues de aquí ya no paso, de aquí ya no paso. Y entonces nosotros mismos ponemos un tabulador, una meta, y ya de ahí ya no vamos a pasar. Ahora, la Biblia nos enseña, el apóstol Pedro, sobre un desarrollo y crecimiento para cada uno de nosotros, porque cada cristiano tiene que aprender a crecer también. O sea, no solamente la iglesia crece en número, o creces en tu negocio, o creces en tus finanzas. Tienes que aprender a crecer en muchas áreas. Cuando tú pones tu fe en acción,
no dices, o cuando tú pones tu fe en acción, tú no dices, ay, no voy a cambiar, siempre voy a ser esta persona, ay, es que eso es bien dificilísimo. Y entonces, ¿qué es lo que estás poniendo? Un tope. Le pones un tope a tu vida y entonces, ¿qué pasa? Ya no cambias. Lo empiezas a hacer, pero después, ya no quiero. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe esta segunda carta, él dice que a nuestra fe le añadamos 7 cosas: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estas 7 cosas las tenemos que añadir. ¿Para qué? Para crecer. En la semana pasada estuve resaltando mucho la frase que él usa aquí, estas cosas. Así que déjame ir a la primera de la lista, que es la virtud. ¿Qué es la virtud? Vamos a la primera, que es la virtud. ¿Cómo puedo saber si tengo o no tengo virtud en mi vida? ¿Cómo puedo saber si ya le añadiste o no le has añadido virtud a tu vida? ¿Por qué? Porque te debes de dar cuenta y identificarte que la virtud está descrita precisamente como una fuerza moral. Entonces, cuando tú entiendes que ya le añadiste a tu fe virtud, ahora, si no le has añadido virtud a tu fe, entonces solo tienes fe. Puedes creer. Incluso puedes creer y pueden suceder milagros, pero no cambias. Hay muchas personas que tienen fe pero no cambian. Hay muchas personas que creen pero no cambian. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cambiar? Si nosotros aprendemos del apóstol Pedro, el apóstol Pedro sale de la barca y da unos pasos sobre el mar. Eso es fe. El apóstol Pedro solo con su sombra sanaba a las personas. Eso es fe. Pero a él le hacía falta cambiar. Por eso cuando él escribe esta carta, él sabe y reconoce lo que le hace falta a cada creyente. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud es una fuerza moral. ¿Y qué significa? Es una excelencia moral en particular. Y cuando una persona tiene virtud o es virtuosa, es aquella que tiene esa fuerza moral, la cual controla sus acciones. Por eso cuando alguien carece de virtud, pues puede ser un cristiano descontrolado. ¿Por qué? Porque no tiene virtud. Por eso, cuando vemos que la gente tiene una fuerza moral, es conocida como virtuosa. Ahora, también podemos identificar a una persona virtuosa, aquella que sabe sacar adelante cualquier problema que se avecina. Eso es virtud. ¿Por qué? Cuando se encuentra en un problema, sale adelante. Usa su resiliencia y sale. Lo logró, sigue adelante. No se apachurra, no se tira. No. Le dice a la depresión, ahí te voy depresión, voy a salir adelante de esto. Entonces, cuando vemos que esa persona tiene virtud, por eso el apóstol Pedro decía, el que tiene estas cosas no cae jamás, no está de ocioso. Por eso cuando el apóstol Pedro escribe esto, la virtud nos hace personas virtuosas. Mira, ¿cómo se considera en el libro de Proverbios 31? ¿Cómo se califica a la mujer virtuosa? Dice que es trabajadora, dice que se levanta muy de mañana aún oscuro, dice que se duerme muy tarde aún oscuro, dice que sus hijos y su esposo la alaban, dice que ella es comerciante, dice que ella extiende su mano al menesteroso. Entonces, ¿cómo se puede describir a esa mujer? Como una mujer virtuosa. ¿Sabes qué es lo que me gusta del libro de Proverbios cuando define a la mujer virtuosa? Dice que esta mujer no le da males a su esposo, sino bienes.
O sea, en pocas palabras, es una mujer que no da problemas. ¿Puedes escuchar un buen amén? Eso es una mujer virtuosa. ¿Sabe usted que la Biblia también describe a un hombre virtuoso? Porque tiene que hacer lo mismo, precisamente porque se dedica al trabajo, porque se dedica a hacer cosas. Y como la misma Biblia lo dice, no está de ocioso. Son personas productivas y están haciendo. Por eso la virtud es una fuerza moral. Escúchame bien esto. Porque la virtud se considera una de las cualidades positivas que se oponen a los vicios. Cuando tienes virtud, no necesitas vicios. Por eso los cristianos que llegan a estar batallando con sus vicios, carecen de virtud. Sí son creyentes, sí creen en Dios, pero el vicio los llama. ¿Y qué hacen? Corren tras el vicio. Y hay muchos cristianos que, pues solo le voy a dar las 3. Y le dan las 3. Unos las 4. Otros las 5. Entonces es precisamente el buscar nuevamente el vicio. Es cuando debería de uno entender que la virtud se considera cualidad positiva, y esa cualidad positiva se va a oponer a un vicio, cualquier vicio que sea. La pornografía ha sido uno de los vicios silenciosos dentro del cristianismo, tristemente hasta dentro de líderes, pastores que siguen batallando con la pornografía. ¿Por qué? Pues porque es un vicio silencioso en donde parece ser que lo ocultan, pero la realidad es que solamente están mostrando que carecen de virtud. Cuando nosotros aprendemos a ver que la virtud se considera una cualidad positiva, entonces me voy a oponer al vicio. No importa si me invitan a una cuba, soy un hombre virtuoso, ¿y qué digo? No, gracias. No, muchas gracias. ¿Te lo prohíben en tu religión? No. Entonces, ¿por qué no tomas? Porque soy un hombre virtuoso o una persona con virtud. ¿Por qué no necesito estar tomando? ¿Qué te parece si te fumas un cigarrito conmigo? No, muchas gracias. Y cada clase de vicio que nos invitan, ya sea allá afuera, ya sea escondidas, cuando tú tienes virtud, entonces aprendes a oponerte a cualquier vicio. ¿Qué ocasiona que una persona piensa que es lo que está haciendo? Bueno, escúchalo bien, porque los pensamientos de un creyente son controlados por su virtud. Y te voy a dar un versículo bíblico poderosísimo sobre el área donde nosotros tenemos que aprender a controlar todos nuestros pensamientos con la virtud. Y no es Romanos capítulo 12, te voy a dar algo más potente, para que así tú te vayas a casa y digas, wow, ahora puedo controlar mi vicio. Eso es, despierta, no te duermas. Por favor, ve a Filipenses capítulo 4 y mira por favor lo que dice este precioso texto tan poderosísimo que nosotros tenemos que aprender a pensar. ¿Por qué? Si no cambiamos la manera de pensar, entonces siempre vamos a estar pensando y diciendo, no, pues yo nunca voy a salir de esta. Y vamos a vivir de un pasado lastimoso, es que me hirieron, es lo que me dijeron.
Y vamos a vivir una forma triste y lamentable y vamos a estar lamentándonos toda la vida. Pero cuando tenemos virtud y le añadimos virtud a nuestra vida, entonces vamos a pensar diferente. ¿Qué necesitamos? La virtud. La virtud es una fuerza moral. Ahora, en Filipenses 4:8, ¿lo tienen? Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto piensen, en esto piensen, pensar, en esto pensar. ¿Qué es en lo que tengo que pensar? En lo verdadero. En lo verdadero tengo que pensar. No tengo que pensar en crear mentiras. No tengo que estar pensando en cómo idear una mentira, una farsa. No. Tengo que pensar en lo verdadero. ¿Qué más tengo que pensar? En lo honesto. O sea, por muy malo que se vea, yo tengo que pensar en lo honesto. ¿Cómo se está viendo la situación? Yo tengo que verlo así. Yo tengo que ser una persona honesta, yo tengo que ser una persona honesta, tengo que ser una persona verdadera, tengo que ser una persona verdadera. En eso tengo que estar pensando. Si no estoy pensando de esa forma, entonces, ¿qué es lo que está atacando mis pensamientos? ¿Qué es lo que ataca mi mente? ¿Qué es lo que tanto me bombardea mi mente? ¿Qué es lo que más tengo que estar pensando? En todo lo justo. Y cuando tú piensas en todo lo justo, precisamente es estar pensando, ¿qué es justo? ¿Esto es justo lo que hago? ¿O lo que estoy haciendo es justo? ¿O es algo injusto de lo que estoy haciendo? Y estar pensando correctamente, ok, entonces esto que estoy haciendo es injusto, esto lo voy a desechar y tengo que pensar en lo que es justo. Amén. Y mira, la que sigue, en todo lo puro. Todo lo puro es precisamente la pureza de tu mente, de tu alma, en donde tú te estacionas, en donde ver tu pureza espiritual, tu pureza emocional, porque si tú no estás pensando en eso y mira, y tu mente te va a bombardear con tus vicios, con tus adicciones, con tus malas ideas, entonces es a lo que vas a correr a hacer. ¿Por qué? Porque se carece de virtud, pero cuando tú dices, yo voy a empezar a añadir a mi fe virtud. Y entonces, ¿qué es lo que piensas hacer? Pues añadirle estas cosas. Pero ¿cómo le puedo añadir la virtud a mi vida o a mi fe? ¿Cómo lo hago? Bueno, no te vayas, porque la única forma de añadirle esa virtud es que tú estés pensando ¿en qué? Dice el apóstol Pablo, pues en todo lo verdadero. Tienes que estar constantemente pensando ¿en qué? En todo lo verdadero. Cuando estés pensando más de una vez en todo lo verdadero, lo estás logrando. Cuando estés pensando más de una vez en todo lo honesto, lo estás logrando. Cuando estés pensando más de una vez en todo lo justo, lo estás logrando. Pero si piensas más de una vez en la cosa negativa, estás fallando. Y por eso tienes que sacar de tu mente todas esas cosas negativas. ¿Por qué? Porque las virtudes o la virtud se considera cualidad positiva. Si tú ves a la virtud como una cualidad positiva, tú no tienes que decir que tú no puedes, tú tienes que decir que sí puedes. En esto es lo que tienes que pensar. Sí lo voy a lograr. Voy a ser una persona diferente, voy a ser un hombre diferente, voy a hablar diferente, voy a pensar diferente, voy a sacar toda esta basura de mi mente y voy a meter cosas nuevas a mi mente, a mi corazón, porque no me voy a dejar contaminar por lo del mundo. No, voy a cambiar mi mente y lo tengo que lograr. ¿Cuándo lo tengo que empezar? Ahora. Dice la siguiente frase que pensemos en todo lo amable. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con permiso. Oh, qué gusto de verte. Oh, qué gusto de volverte a ver. Saludarte y que estés muy bien.
¿Quién se la sabe? ¿Sí se la saben o no? ¿Ya les sonó? Eso es. De eso se trata, en todo lo amable. ¿Sí o no? Eso se trata, lo amable. Saludar, ser cortés, con permiso. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Hola, ¿cómo has estado? No sé, todo lo amable, lo amable, lo amable, lo amable. En eso hay que pensar. Dice que pensemos en todo lo que es de buen nombre. Entonces podría haber una lista infinita y estar pensando en cosas diferentes. Dice que pensemos que si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto piensen. En esto tienen que pensar. Algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Sabes por qué a veces cuando doy consejería matrimonial les digo a los matrimonios, dime 5 cualidades de él y dime 5 cualidades de ella? ¿Por qué a veces los matrimonios se atoran y a veces dicen 5 cualidades de... 5 cualidades... 5, a ver. Y no las encuentran. ¿Por qué? Porque están pensando en otra cosa. Están pensando en que es un grosero o una grosera, o están pensando en que gritó. Están pensando en lo negativo. Y cuando piensas en lo positivo, entonces no estás viendo las cosas malas. ¿Qué fue el salmo que leyó hace rato mi esposa? El Salmo 130. Ese salmo que describe que si Dios mirara nuestros pecados... Imagínate si Dios mirara nuestro pecado a cada rato y nos dijera, pues tú la regaste, ¿qué haces aquí? Y nos estuviera condenando a cada rato. Pero ¿sabes qué es lo que mira Dios en nosotros? Las cualidades. Es que ahora sí que no eres tú, sino el pecado que mora en ti. Y cuando tú empieces a pensar diferente, a actuar diferente, entonces las cosas van a cambiar en tu vida. ¿Por qué no lo apuntas hacia mí? Ay, gracias. Me está despeinando. No. Apúntalo para ti, hija. Está bien. Sí. Pues ya son los nuevos abanicos, ¿verdad? Nuevos abanicos. ¿Qué pasa cuando falta la virtud? ¿Qué pasa cuando falta la virtud? Mira, es triste cuando alguien carece de virtud. Te lo voy a enseñar bíblicamente porque todo es bíblico. Tito 1:15. Tito 1:15. Mira nada más lo que dice Tito 1:15. Si nosotros pensamos en algo bueno, claro, por supuesto, va a suceder así. ¿Cómo piensas en tu hogar? ¿Cómo piensas en tu cónyuge? ¿Cómo piensas en tus hijos? Piénsalo de una manera buena, amable, razonable. Piénsalo. Y lo vas a estar haciendo y lo vas a estar practicando por el resto de tu vida. Pero cuando se carece de virtud, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, regálame un amén cuando lo tengas. Dice que todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. O sea, una persona que piensa en pureza, ¿qué piensa? Todo es puro. No, pues yo no lo veo tan malo. ¿Cómo no lo vas a ver tan malo? Claro que es malo. No. Siempre se busca un área positiva porque la virtud ve cualidades positivas. Y cuando carecemos de virtud, entonces no vemos cualidades positivas, siempre vemos lo negativo, siempre se encuentra en lo negativo. Por eso en las áreas conyugales se discute demasiado donde en lo negativo. Y se tiene que buscar lo positivo, lo bueno, lo amable, lo puro, lo razonable. Estas cualidades yo veo en ti, este potencial yo veo en ti. Entonces yo veo mucho potencial en muchos de ustedes y les digo, tú eres una persona razonable. Pero esa persona no lo ve así. Por eso dice el libro de Tito, todas las cosas son puras para los puros. Pero checa esto. Mas para los corrompidos e incrédulos,
que dice, nada les es puro. Nada les es puro. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Cómo piensan? Usan frases de piensa mal y acertarás. ¿Cierto o no dicen ese tipo de frases? ¿Cómo voy a pensar mal? ¿Por qué tengo que pensar mal? Son frases del mundo, son frases que no ayudan. Tengo que pensar en algo bueno, en la pureza. Tengo que pensar en lo amable, tengo que pensar en lo justo. Es que el que no tranza, ¿ya ven? ¿De dónde proviene eso? ¿No del mundo? ¿Eso me hace con virtud? No. Cuando hablamos de la virtud es pensar exactamente en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Por eso el texto nos está enseñando que todas las cosas son puras para los puros. Una persona pura siempre lo va a ver bien, no ve algo mal. O sea, una persona pura siempre va a ser amable. Una persona que carece de virtud no va a ver amabilidad. Va a pensar diferente, va a decir, quiere conmigo. ¿Por qué me saludó? ¿Por qué es tan amable conmigo? Entonces, ¿por qué está pensando así? ¿Por qué piensa de esa manera? Porque está corrompido. O sea, no puede ser una persona amable porque ya está pensando, algo ha de querer. ¿Sí estamos aquí? No. Los potenciales que cada uno de ustedes tienen precisamente es poder ver que usted tiene un potencial y que puede ser mejor persona. Una persona pura siempre lo ve puro todo. Pero dice que los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es lo que están pensando? Todo lo malo. ¿Por qué piensan todo lo malo? Porque carecen de virtud. No hay virtud en su vida. ¿Y qué están pensando ahora? Entonces algo malo. ¿Qué? Pues si vas a ir a la iglesia y ahí te van a lavar el cerebro. ¿Qué están pensando? Algo malo. Dice que a lo bueno lo llaman malo. Su mente está corrompida. Todo lo va a ver mal. Dice el verso 16 que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, de ese tipo de gente que carece de virtud, quiere desanimar a otros porque todo lo ven malo. El diezmar lo ven malo, el ofrendar lo ven malo, el ayudar lo ven malo, el ser amable lo ven malo, todo lo ven malo. Si alguien ayuda o hace algo, pues es que te están solamente utilizando. ¿Qué no ves? Y todo lo ven mal. ¿Pero por qué lo ven mal? Porque carecen de virtud. Cuando una persona entonces empieza a cambiar su mente y pensar diferente, porque tiene que aprender a pensar diferente, ¿qué es lo que tiene que aprender a pensar diferente? En lo amable. ¿Por qué tengo que ser amable? Porque eso es bueno, porque eso es una virtud. Pero entonces si la otra persona piensa mal, pues déjalo, esa persona es la que está pensando mal. Tú tienes que ser amable. Pero es que la otra persona lo está malinterpretando. Pues ese es el problema de la otra persona. Tú tienes que aprender a ser puro, todo el tiempo puro. Y no debes de dejar de ser amable, no debes de dejar de pensar en todo lo que es de buen nombre. Y cuando tú empieces a pensar diferente, pues las cosas empezarán a ser diferentes. ¿Cómo le vamos a añadir a nuestra fe virtud? Esto es virtud. Esto es virtud. Cuando tú empieces a añadir virtud a tu vida, pues las cosas van a cambiar. Por eso tenemos que aprender
a cambiar. Quiero cerrar por ahora, porque todavía falta mucho para describir la virtud, así es que no nos va a dar tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. Y prefiero que lo disfruten y prefiero que sea poco pero efectivo. Y que se vayan con esto. Y la próxima semana voy a seguir hablando de la virtud, porque tenemos que ver que es una excelencia moral la virtud. Cuando tú vivas como un hombre, mujer virtuosa, no dejas tu virtud por nada. No, piensas diferente. Por eso quiero cerrar con esto. Proverbios, capítulo 15, verso 26. Proverbios 15, 26. Con este cierro. Este no se los di a los hermanos del domingo, así que es un regalo para ti. Porque tú eres amable. Amén. Proverbios 15, 26. A ver, fuerte, ¿qué dice? ¿Viste? Entonces, en el libro de Tito nos enseña que hay personas que son abominables y rebeldes, ¿cierto? Entonces, dentro de esta característica también existen estas personas que piensan siempre lo malo. Piensan siempre lo malo. Piensan cómo hacer malo, cómo ser malo, cómo dañar, y siguen pensando eso. Hay gente que piensa ser mala, pero no es mala. Por eso, cuando una persona piensa diferente, mira, ni siquiera son malos. Hay gente que ni siquiera es mala y finge ser mala, pero no es mala. Pero los que realmente aquí están teniendo pensamientos malos, para Dios entonces se vuelve una abominación. Así es que hay que aprender a desechar todo lo malo, sacar todo eso de nuestra cabecita y pensar en lo honesto, pensar en lo puro, pensar en lo amable, cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, quiero darte a ti la gloria y la honra. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el apóstol Pedro nos